Bien, la palabra para hoy es Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. El título de la prédica es Destruyan este templo. Dice: saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores es esto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Así que nosotros estamos llevando una palabra que muchos estamos a la espera que sucedan todas estas cosas. Pero miren, para entender esta prédica, primero que todo deberíamos comprender también que nosotros que Dios es glorioso, Dios es santo. Si nosotros no comprendemos que Dios es glorioso y Dios es santo, no podríamos guardar su legado, sus palabras, lo que Él nos dice, ¿sí? No sé si están viendo bien. También Valentina, por favor, me escribe, no sé, yo aquí en mí no estoy viendo. ¿Tienes otro celular? No, ahí sí, pero es que no estoy viendo la transmisión. Ok, entonces, para nosotros comprender esta palabra de hoy, es que tenemos que entender que Dios es glorioso, que Dios verdaderamente es santo, que nosotros cuando creemos en Él, cuando aceptamos su gloria, cuando aceptamos su presencia, verdaderamente hace presencia. ¿Qué es lo que Dios ha querido con nosotros? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere? ¿Por qué edificar un templo? ¿Por qué Dios dijo hagan un templo? ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos un templo? ¿Por qué quiere que nosotros levantemos la iglesia, entre comillas? Bien, porque es que Dios quiere habitar con nosotros y estar también en nosotros. La verdad, finalmente lo que Dios quiere es habitar con nosotros. Cuando Dios creó a los hombres, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero no podríamos estar delante de Él si no tenemos su imagen y su semejanza. Es decir, que debemos ser semejantes a Él, debemos ser semejantes a Él en todo, ser como Él para estar en el lugar donde Él está. Si nosotros no llegamos a ser como Él, no podríamos estar en el lugar donde Él está, porque nosotros estamos habitando en tinieblas, en un mundo donde perece, donde no había santidad, donde no había verdad, donde no había gloria de Dios. Así que Dios quiere que en el hombre repose su gloria, es decir, que el hombre sea como Dios. Si Dios es glorioso, nosotros recibiremos su gloria. Si Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Entonces, a veces cuando se habla la palabra sea santo, a veces piensa que es ser santurrón o mojigato. No, ser santo es ser una persona apartada. Por eso, cuando Dios
llamó también, después de haber sacado del agua a Noé, también quedaron 3 personas, los hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé salió Abraham. Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham creyó en ese Dios omnipotente, en ese Dios que creó los cielos y la tierra, y que también había dicho: ven y encuéntrate conmigo, ven a la tierra y encuéntrate conmigo, yo quiero tener un encuentro contigo, tú quieres ver mi gloria, tú no has visto mi gloria. Pero él sabía que la idolatría no era. Él sabía que Dios no se representa a través de un ídolo. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas. Como el Dios que creó todas las cosas, alguien puede ir a hablarle a una imagen o a una estatua, algo de piedra, de palo, inclusive de oro. Cuando ustedes leen Habacuc se da cuenta cómo Dios está retando, porque hay de aquellos que piensan que este madero les va a hablar, que piensan porque hacer una imagen de oro, esta que tiene ojos y tiene nariz, respira, y que tiene ojos, ve, que tiene oídos, se escucha. No, así se ha hecho de piedras preciosas, no tiene la capacidad ni la potestad de escuchar, ni oír, ni responder. Pero Dios quería que toda la humanidad tuviera, entre comillas, la fe de Abraham, que cree en el Dios omnipotente. Y de allí, de Abraham, salió Isaac, y de Isaac salió Jacob, y de Jacob salió toda una nación, que hasta el día de hoy, cuando Dios le dijo a Dios que van a estar en tierra ajena, en tierra extraña, como si fueran pasajeros, como si fuera, no es su tierra, pero allí se van a crecer, van a multiplicar, yo de ahí los sacaré con mano poderosa para que ustedes crean mi salvación. Para que ustedes algún día puedan tener un encuentro conmigo, deben salir, digamos, el punto de partida sería Egipto. Egipto es el punto de partida. ¿Sabe por qué se llama Egipto? Egipto quiere decir los límites. Egipto es un nombre, pero Egipto tiene límites. Es decir, que si nosotros no superamos los límites de Egipto, no vamos más allá, no podemos encontrar a Dios. Tenemos que superar nuestro propio límite de la carne. Tenemos que buscar a Dios. Mira, todas las personas que hacen todo esfuerzo tienen que, es como salir de Egipto y querer tener un encuentro con Dios cuando se encuentra solas. Es como salir a Egipto, salir de Egipto e ir al desierto, estar a solas, y allí encontró a Dios. Allí Dios se reveló a los hijos de Abraham, a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando estaban ellos, entonces llamó a Moisés para que él fuera, que lo sacara. Moisés fue como el primer salvador, entre comillas, porque él fue salvo de las aguas, pero él también fue como el salvador, el que tenía relación directa con Dios y podía escuchar la voz de él, y les dio muchas instrucciones. Bueno, ya nos sacó de aquí, ¿ahora qué? No, voy a ver cómo ustedes van a salir, van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes van a tener que cumplir mis ordenanzas, mis estatutos. Y para que ustedes comprendan que yo voy a estar con ustedes, ustedes van a edificar un tabernáculo. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros, a partir de tener un mejor entendimiento claro, cuando decimos santificado sea tu nombre, es que Dios, a partir de los nombres de todos los antiguos, de los profetas y de todos ellos, y de todo lo que Él vino haciendo, estamos construyendo el nombre de Dios, que fue conocido como el Dios omnipotente, pero todas sus emanaciones divinas fueron reflejadas en los que eran los patriarcas, digámoslo así, en Moisés. Todos ellos tienen parte de lo que es Dios, porque ellos tenían fe. Como tenían fe, entonces su nombre, Dios les cambió el nombre, para que en el nombre de ellos, el nombre que ellos están emanando partes o fragmentos de lo que es el verdadero nombre de Dios, que Dios es Yeshua, digámoslo así, salvación. Hasta allí, un día dice Apocalipsis que conoceremos un nuevo nombre, pero mientras tanto el nombre por el cual nosotros necesitamos conocer a Dios en su plenitud, y que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es en el nombre Yeshua, que es salvación. Pero comenzó a tener Israel, o sea, este pueblo, comenzó a tener un encuentro con un Dios viviente, pero sabían que Dios se encontraba con Moisés allá en la parte más alta, en la colina. Pero ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Éxodo capítulo 40, después que les dijo, Éxodo capítulo 25, primero Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Después que lo sacó, después que estaba en el desierto, cuando estaba en el monte, les dijo, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis para mí ofrenda. ¿Para quién es la ofrenda? Para Él, ofrenda para Él.
no es un pago, no es el diezmo, es ofrenda para Él. Es sí, ¿qué le dijo? De corazón. O sea, no es una obligación. ¿Sabe que lo más triste es tener una persona obligada a estar en el culto? No hay cosa más difícil que tener una persona obligada a participar de la vida espiritual. Porque si no se hace de corazón, si no se hace de voluntad, por más que usted esté sentado, su corazón está fuera hace mucho tiempo, todavía está en Egipto. De corazón es que yo quiero. ¿Por qué quiere hacer eso? Dice así: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromática, piedras de ónice y piedras de engaste para efod y para pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, ustedes quieren que yo esté aquí. Ustedes de corazón quieren que yo esté acá. Entonces les voy a enseñar. Van a conocerme, pero para acercarme y para que yo esté en medio de ustedes tienen que hacer un tabernáculo, tienen que hacer un santuario. O sea, santuario quiere decir un lugar donde yo pueda reposar o donde yo pueda estar y tener el encuentro y estar en medio de ustedes. Así que si ellos quieren que Dios esté y lo aman de todo corazón, hay que recoger esa ofrenda que es para Él, y de este tipo de son las ofrendas que se recogieron porque ellos querían que Dios habitara con ellos. Entonces dijo: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y le mostró a Moisés cómo debía ser el tabernáculo. Entonces me imagino Moisés salió a pregonar: bueno, ustedes quieren que Dios esté en medio de nosotros, ustedes lo aman, ustedes quieren estar en la tierra. Sí, bueno, entonces voluntariamente traigan todo esto que se necesita para armar un santuario para que Dios esté con nosotros. En el Éxodo capítulo 40, cuando ya Moisés terminó, según lo que Moisés le mostró, lo que Dios le mostró, en el capítulo 40, cuando ya terminaron de armarlo y comenzaron a erigir, digamos, a encontrar la presencia de Dios. Entonces dice, capítulo 40, ...31... y Moisés y Aarón, ustedes pueden leer todo como fue de ahí para adelante, ¿sí? Obviamente es muy bello escuchar eso. Cuando dice: y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Lo último que puso, ¿qué fue? La cortina, lo que lo separaba, ¿sí? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, o sea, ahí dice Jehová, pero la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Una vez puesto dividir el lugar santo, el lugar santísimo, ya estamos un poquito aparte, yo ya puedo habitar en medio de ustedes. Y tan pronto puso todo, Moisés terminó, según lo que Dios le mostró, puso el tabernáculo, puso el velo, ya tienen todo listo, se lavaron para comenzar a hacer oficios y acercarse a Dios. La gloria de Dios, dice ahí. Entonces la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Ustedes se imaginan? Qué cosa tan impresionante. Para ellos, pues se dieron cuenta que el resultado fue que, como querían de todo corazón estar con Él y que Él estuviera con ellos y que les hablara y los guiara y los cuidara y los apacentara en ese desierto donde han pasado todas las cosas que estaban pasando, pues entonces quiere decir Dios con nosotros. Ellos dirían: Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque vimos la gloria que llenó ese tabernáculo. Ni Moisés podía entrar a causa de la nube de gloria que estaba allí, del Eterno. Obviamente, pues qué felicidad. Luego ustedes saben muy bien que cuando llegaban a la tierra prometida, entonces ellos seguían andando con tabernáculo. Para mí, digamos que ese fue el primer templo. Es la primera forma de expresión de la manifestación de Dios que habitó con ellos en el desierto, a manera de ellos tenían chozas, Él también habitaba en una choza. ¿Me comprenden? Como una carpa, pero la carpa era completamente distinta, con unos utensilios y con una cantidad de cosas que expresaban
el interior de Dios. ¿Qué hay en el pensamiento de Dios? ¿Para qué esto? ¿Para qué el oro? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Porque cada parte de ese tabernáculo es un fragmento del nombre de Dios o de la manifestación de Dios, que si no se hubiera hecho tal cual como lo mostró Dios a Moisés en el monte, la gloria de Dios no había podido estar ahí, porque faltarían cosas. Es que Moisés no, pues pongamos un reloj de cuerda, no, pongamos esto, no, sería bonito poner flor. No es lo que usted quiera, es lo que yo le dije, y tiene que ser hecho con la ofrenda que de todo corazón se recibió entre el pueblo, para que yo habite en medio de ustedes. ¿Sí? Cuando ellos, dice ahí, versículo 30, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ni se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, y dice, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, si se levantaba la nube, hermano, recoja su tienda, recoja todas sus cosas, hágale y a caminar por jornada, porque yo estoy con ustedes y vamos a entrar a ese lugar. Y Dios los acompañaba. Una vez, bueno, con todo lo que les pasó, finalmente entraron a la tierra prometida. Pero como ya estaban en la tierra prometida y todos comenzaron a edificar sus casas, y todo el mundo tenía casa de piedra y ya permanente, porque ya es un sitio donde nos quedamos. Entonces, ahorita Dios dijo, David tuvo mucho deseo en su corazón de edificar casa para Dios. Pero Dios le dijo, no, usted no va a edificar casa para mí, sino su hijo o alguien de su descendencia. Entonces, Segunda de Crónicas. También lo está en Reyes, pero vamos a leerlo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5. También cuando Salomón supo que el que iba a erigir el tabernáculo o el templo para Dios no iba a ser su padre David, sino él, entonces dijo Salomón, versículo 2, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, de las jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David en Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del 7º año. Entonces dice que vinieron todos y pusieron allí en el tabernáculo y en ese nuevo templo que Salomón construyó, y que el arca estaba guardada en tal parte mientras que se edificaba el templo santo. Pero una vez entró el arca también a ese lugar, ustedes lean todo capítulo 5 para no tardarnos. Entonces dice, iban cantando, ¿no? Desde el versículo 11 leemos, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, haga de cuenta cuando Moisés y Aarón entraban también al santuario, ¿sí? Porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, y todos los de Asafad y los de Hernán. Dani, Silvia, algo pasó acá, no sé si se habrá cortado. Dice, y cuando sonaban, versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, los instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube de la casa de Jehová. Nube, casa de Jehová. Se llenó de la nube, otra vez. Es decir, se trasladó la nube que andaba siempre en el tabernáculo, ahorita llevando el arca, que era el testimonio que Dios estaba con ellos, introduciéndolo al templo. Entonces la nube vino y no podían los sacerdotes entrar allí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Así que, digámoslo así, este es el primer templo construido ya fijo, donde Dios dijo, escogí casa para mí, escogí este sitio para mí, y a mí hágame mi templo aquí, y Salomón dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces Salomón, cuando terminó de hacer esto, dijo así, escuche muy bien, porque, bueno, para que entienda esta prédica, ¿por qué tomé esta prédica? Ustedes tienen que entender esto, o quisiera transmitirles esto. Ustedes saben qué está pasando en este momento en el mundo. Ustedes saben que allá en esta nación están todo el mundo unido, llorando y lamentándose, porque a causa de su desobediencia, a causa de mucho amor, que debe ser amor gratuito,
el primer templo fue destruido. Luego los llevaron. Eso fue cuando Nabucodonosor destruyeron ese templo. Y luego en tiempos ustedes también miran Nehemías, como Dios le dijo también a Ciro que construyera el templo. Y luego más adelante, cuando cayó, inclusive hubo mucho enemigo para que puedan reconstruir el templo. Yo no sé si podríamos decir que ese primer templo que vamos a leer ahorita no es el mismo templo que fue donde estuvo nuestro Señor, pero el sitio es el mismo. El sitio es el mismo. Entonces podríamos decir, segundo templo, sí. ¿Por qué? Porque derribaron uno y luego construyeron otro. Donde ellos se han visto durante tanto tiempo la gloria de Dios, fue destruido. Pero hoy en día que están pasando que el segundo templo fue destruido, todos están clamando y anhelando volver a reconstruir el templo, y para eso ustedes tienen que leer Nehemías, ¿sí? Y tienen que leer también ¿cómo? Esdras y Nehemías. Como en Esdras comenzó el lamento y el lloro. Es muy conmovedor como entre las lágrimas de alegría y los gritos de júbilo que llenaban desde lejos por la felicidad de volver a reconstruir el templo una vez habían estado cautivos, según lo que Dios le había dicho a Jeremías, que iba a destruir ese templo hasta cuando ellos pasaran la semana 70. Escuchen bien, cuando pasó la semana, entonces ellos reconstruyeron también el templo. Y tuvieron un largo periodo con ese templo hasta que vino, ese segundo templo, hasta que vino Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que esto que pasó acá, imagínense ellos el anhelo de tener el templo como lo tiene en este momento. Y mucha gente viaja hasta Jerusalén para mirar el lugar donde algún día estuvo el templo, y encuentra solamente las piedras, que Jesús dijo, si ustedes me negaran, las piedras hablarían por mí. Y ustedes saben muy bien que el sitio donde se construyó el templo que Dios escogió es un monte donde hay una piedra madre que es casi la misma montaña. O sea, la gente va a excavar y no encuentra arena, encuentras una piedra matriz o madre donde se ha construido el templo. Y esa piedra matriz también alcanza a ver un surco y pasa por allí agua. Eso tiene mucha explicación, pero Dios lo quiso así, y en ese lugar fue donde Dios estableció el templo. Que hay que entender por qué Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estoy tratando de hibanar de una vez el fin de esta prédica. Pero hay que comprender que esto que estaban haciendo ellos allí era porque quería que la presencia de Dios estuviera allí con ellos, como estuvo en el desierto, y que ellos pudieran reinar, no solamente para gobernar sobre todo el mundo, sino para que ellos fueran los mediadores entre Dios y el resto de la humanidad, usando como ese pueblo que tiene fe y confianza para servir a Dios. ¿Sí? O sea, Dios les dio la confianza de administrar todo, la palabra, todas las cosas, todo lo estaban administrando. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestar su amor a toda la humanidad, para que pueda manifestar su nombre a toda la humanidad. No es que ellos verdaderamente no amaran y que quisieran dominar a todo el mundo bajo la muerte sobre la guerra. Ellos no hacen la guerra porque sí, hacen la guerra cuando Dios les decía hagan guerra. El verdadero judío no es que salga a hacer guerra porque me cae mal o porque sí o porque no, es que yo no los... No, hay muchos, hay muchas corrientes y variaciones, como decir colombianos. Todo el mundo dice que todos los colombianos son traquetos. No, señor, no olvides. O que todas las mujeres son mal. No, todas las mujeres. No, que todos los hombres. No, hay excepciones. No todo el que es cristiano es cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que comprender bien que entre los judíos verdaderamente el mandamiento es ame a Dios y ame al prójimo. ¿Sí? Y eso es lo que ellos deben emular. Cuando están diciendo que ame a Dios, es obedézcanlo de amor como a ustedes me aman, quiere que esté con ustedes, pues mantengan la unidad. Manténganse unidos, sirviéndome para que el mundo pueda conocer que ustedes me aman a mí y que yo amo al mundo. ¿Me comprenden? Eso es lo que ellos deben reflejar al mundo. Pero obviamente como Dios los prosperó, entonces hubo envidia a los demás y los atacaron. Ellos también desobedecieron, perdieron ese amor. Entonces derribó el primer templo, primer templo. Pero mire lo que dice acá, capítulo 6. Cuando Salomón se llenó la gloria de Dios en ese templo, dijo, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitaré en la oscuridad. ¿Cómo? Dios dijo que yo habitaré en la oscuridad. Si uno entiende qué es esto, entiende dónde vivimos. Dios habitará en la oscuridad, siendo que Dios habitará con el hombre. ¿En verdad? ¿En oscuridad habitará? Yo pues he edificado casa de memoria para ti y una habitación en que more para siempre.
Y volviendo el rey a su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y a toda la congregación de Israel estaba en pie. ¿Sabe lo que yo estaba experimentando ahorita mientras estábamos cantando? Esto. Cuando estábamos cantando, qué gran noticia hoy del cielo me llegó. Yo en verdad estaba orando por todos los hermanos de la iglesia para que la fuerza del Espíritu Santo también llenara toda la iglesia. Porque esto era el anhelo de Salomón como rey. Antiguamente no había reyes para Dios. Solamente el primer rey fue Saúl. Pero antes el rey era, entre comillas, Moisés. Moisés era como un rey, el que reinaba, el que gobernaba, pero también era sacerdote. Sino que una vez tomaron allí, entonces dijeron, él es rey y él es sacerdote, y se tenían que unir los dos para guiar al pueblo, tanto espiritualmente como políticamente como rey. Entonces este rey, Salomón, los bendijo. Versículo 4, y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he edificado en todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese, diga, mi nombre. Una casa donde estuviese mi nombre. Cuando la casa se llenaba de la nube, ¿qué se llenaba? Del nombre, del Eterno. Entonces nadie podía decir Yud, Hei, Bab, Hei, sino que sabían el Eterno. Porque ya les he dicho varias veces que Yud, Hei, Bab, Hei, en los números, porque cada letra tiene un número y cada número hay que sumarlo, y al sumarlo da 8, y 8 quiere decir el Eterno. Por eso ellos, en vez de decir Yud, Hei, Bab, Hei, que tampoco dice Jehová, ellos nunca dicen Yud, Hei, Bab, Hei, dijo, sino que dicen el Eterno, porque así suma el número de los, ¿sí? Entonces dicen el Eterno, para no pronunciar el tetragrama, ¿sí? Ahora, cuando dice que lo saqué para que mi nombre repose, es para que el Eterno, su nombre, que es eternamente y para siempre, esté con ellos, ¿sí? Dice, para que tuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo el corazón de edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido su corazón desde deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho, y dice, en haber tenido esto en tu corazón. ¿Qué es lo que tiene que tener en corazón? Edificar casa. Una vez hice una prédica y dice, hagan casa para Dios. Creo que no entendieron. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo, que te saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, que había dicho, pues me levanté yo en el lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Eterno había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual esté el pacto de Jehová, que se celebró con los hijos de Israel. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos, porque Salomón había extendiendo sus manos. Mire, cuando uno termina el culto, extiende sus manos para bendecir, porque la bendición viene porque el Padre mayor es, Dios es. Cuando Jesús también levantó las manos, porque como el Padre mayor los bendijo, diciendo, ¿sí? Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho, de altura de 3 codos, y los había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay otro Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto, la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre, que lo prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de David, con tal que tus hijos guarden su camino,
andando en mi ley como tú lo has ante de mí. Bueno, ahora él comienza a consagrar el templo. Es función del rey, es función de él que está haciendo. No voy a leerlo todo acá, pero entiendan que lo que está haciendo ahí es una dedicación, y la gloria de Dios también llenó esa casa, y por eso desde ahí ellos siempre estaban pensando que mientras la gloria de Dios está ahí, Dios está con nosotros. Luego lo sacaron de allí, luego edificaron, que fue en el tiempo otra vez lo que les estoy diciendo, que en tiempos de Nehemías se reconstruyó el segundo templo. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, porque cuando ya pasó el tiempo, ellos comenzaron a pensar para sí y no para los demás. Se comenzó no a andar en sus estatutos de amor, dar a conocer a Dios, esperar al Mesías, que Dios le ha prometido a Moisés, que uno como yo levantará al Señor, a él oiréis. Tenían que esperar a ese otro profeta que lo levanta, que llegaría, y ellos desde allí, desde Moisés, están esperando ese Salvador, ese ungido, que va a entrar a la casa de Dios y va a hablarles como si fuera un Salvador, un Moisés o un Josué. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vino Jesús, se dio el cumplimiento, porque ya Isaías estaba diciendo lo siguiente. Isaías capítulo 66. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué destruyeron el templo? Bien, escuchen. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Eso en Israel. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo está aconteciendo algo muy grave, y es que están quitando a Dios, se están sacando a Dios de todo, que Dios no esté. ¿Por qué lo están reemplazando? Por la artificial, que es una inteligencia que no es orgánica, sino que es artificial. Ya se celebró el primer culto en Alemania, donde fue pronunciado por la inteligencia artificial. Es decir, ya crean una Biblia, que la inteligencia, ustedes saben que la inteligencia artificial puede crear una película, puede tener personajes, o sea que ahorita hay también huelga en Disney y en toda esa parte, porque ellos, los que estaban llevando esta vida de creadores y los que hacían películas y que los compadres les pagaban muy bien, y fuera de eso los personajes ahorita, no, ya no necesitamos. La IA puede hacer todo eso. Están haciendo bueno. Entonces, si pueden hacer películas, si pueden hacer una canción que diga lo que yo quiero, pueden hacer una Biblia o pueden hacer un culto, la inteligencia artificial puede hacer lo que quiera. Entonces ya rindieron el primer culto. Más de 300 personas asistieron a ese culto. Más de 300 personas. ¿Y quién enseñó? La inteligencia artificial. ¿No creen ustedes que algún día estará en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Ahora, ¿qué es el lugar donde ellos quieren estar? El lugar donde verdaderamente el enemigo nuestro, que es nuestro de la humanidad, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, es que nosotros nos apartemos del Dios vivo, no le sirvamos al Dios vivo, sino que le sirvamos a las tinieblas. Para hacer eso, pues tienen que separarnos y hacer que nosotros dudemos que existe Dios, que ahí van a venir los marcianos y entonces va a llevarse mucha gente, y entonces resulta que les quedó en pañales cuando nosotros veíamos de niños la familia, ¿cómo era que llamaban? Los supersónicos. Oiga, ya los supersónicos andaban en naves espaciales, pero quitaron eso. ¿Por qué? Porque como ahorita tienen la tecnología, van a hacer que todo el mundo crea que vinieron los extraterrestres y que hay vida después de la vida, que Dios no existe, que no hay límites. Entonces, si ya pueden dominar, ¿qué es lo que quieren? Dominar la mente del hombre, hacerlos sus esclavos, como estuvieran en Egipto, dominarlos y que no se vayan de acá, que no tengan otro Dios, sino que acepten mis razones y yo los cuido, yo les enseño educación, yo los voy a educar. Mire cómo los están educando. Qué peligro mandar a un niño hoy en día a un colegio. Acuérdense que la vez pasada, por decir una cantidad de cosas de estas, quitaron esto, no lo borraron. Entonces estoy tratando que este culto no sea borrado, sino que pueda tenerlo en YouTube también. Bien, quedará el audio y yo lo tengo guardado, pero el otro ya lo borraron cuando estábamos hablando varias cosas de estas, porque no conviene, porque lo que viene durante este tiempo, pasados 70 años en el cual esta nación ya fue declarada nación y se están cumpliendo muchas de las profecías que Dios había dicho antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenían que volver a que ellos volvieran nuevamente a ser nación y volvieran a llenarse todo allá y que clamaran y que volvieran a tener nuevamente el templo. Mire, acabó de pasar el 9 de Ab. ¿Sabe qué quiere decir el 9 de Ab? Yo les dije el mes pasado, que era el mes de Tamuz, que era inclinación al mal.
fue el 17 de Tamuz, donde ellos pudieron penetrar en el segundo templo, el muro, pudieron conquistarla, pero el 9 de Ab derribaron el templo, o sea, el jueves pasado. Ellos estaban la semana pasada en ayuno, no dicen shalom, están gritando, lamentándose, viniendo mucha gente diciendo por favor vuelve, danos la oportunidad. Tienen todo listo porque hicieron ofrendas de corazón para edificar nuevamente el templo. ¿Qué los detiene? Le preguntaba uno de nuestros judíos. ¿Qué los detiene si hay la plata, si está la gente? ¿Qué los detiene? Dicen que Hashem dé la orden, porque debe haber un líder nacional que nos una a todos y nos edifique el templo. Nosotros lo podríamos hacer, pero falta que él sea así como con David, así como con Salomón, que él mismo diga no voy a tal, y que él traiga una paz a nivel mundial en el cual la gente pueda llegar allá y ofrecer sus ofrendas, pero cuando vea en el lugar santo la dominación desoladora, entonces siquiera que ya no se rinda culto en ese nuevo, entonces será terrible. Yo aspiro que usted y yo, hermanos, no estemos aquí para eso. Porque usted tiene que leer Segunda de Tesalonicenses, que es esto. Los que no obedecieron a la verdad, pues Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Hay mucha mentira en la inteligencia artificial. Mucha. Hoy en día pueden usar mi imagen como si fuera real y como si yo estuviera acostado con una mujer. Te lo aseguro. Y usted puede estar diciendo, lo muestran que está hablando, cantando o diciendo lo que quiera. Es tan perfecta, pero es todo un engaño. Pero como la gente se sumerge en ese mundo, pues es más fácil engañarlo, porque es difícil salir de allí. Porque cualquier cosa que hagan ahí, usted mire en esa pantallita, usted lo va a creer. Porque es una forma, como lo han venido haciendo con la televisión durante mucho tiempo, de engañar, porque por eso se llama programación. Porque lo que hace es programar a la persona para que piense, actúe, y antes que ellos hagan, usted ya lo acepte. Una vez usted ya vio en el televisor que hay naves, ya usted lo aceptó porque usted ya lo normalizó. Toda la gente va a estar esperando, ¿dónde están los marcianos? Y ustedes van a ver naves que están rodeando. Y van a pensar que sí es verdad. Entonces Dios no existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿quién va a creer en Dios? Entonces, aún los escogidos van a perderse. Y dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Pero entiendan, nosotros tenemos que entender. Yo le iba a poner al título de la prédica ahí, el tercer templo. No le puse ese título porque es demasiado sugestivo. Más bien puse lo que el Señor dijo: destruyan este templo, destruyan, porque ya no tiene necesidad. Ya no se necesita este templo. ¿Por qué? Isaías 66 dice así, versículo 1: Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, que obedece, que cuando Dios dijo, hay que obedecer. ¿A quién miró Dios que tiembla ante su palabra? ¿A quién dijo aprendan de mí que soy manso y humilde? ¿A quién miró? A Jesús. Pero mirará a aquel que es manso y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Porque Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran temor al que pueda librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y fue ordenado como sumo sacerdote nuestro, para que pudiera en todo ser semejante a nosotros. Dice lo que está pasando: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, el del Eterno, vosotros los que teméis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y que os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿Sí? Escucha muy bien lo que dijo, porque eso se iba a cumplir cuando Jesús vino. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2.
Es que mi iPad se está trabando y a veces pienso que no sigo transmitiendo, pero espero que ustedes estén allí. Capítulo 2, versículo 3. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan imagínate que les digan: destruyan este templo. Dice: destruiste. En 46 años fue construido este templo. No alcanzó el segundo templo en edificarse en los tiempos de Ciro, sino que le tocó pasar a otro rey, porque inclusive hubo problema por eso. Lean esos 2 libros, porque uno fue el que Dios les tocó cartas para aquí, cartas para allá, que si me deja, que no me deja, luego rey, que si me dejó, entonces que haga esto, y los que no participen de esto, que inclusive se ha quemado. De hecho, le pase lo peor, porque el primer rey entendió que Dios lo había mandado a que hiciera esto. Ustedes lean Esdras y Nehemías como tarea para que entiendan la importancia del templo para ellos y para nosotros, diríamos también. Uno pensará que no hay templo. Lo que pasa es que cuando Jesús vino, obviamente ellos ya lo rechazaban. Lucas capítulo 20, ¿sí? Pasó esto. Le dijeron que por qué está haciendo esto, por qué echa esto, o sea, por qué está haciendo eso. Lucas capítulo 20. Pasémonos a verlo un poquitico más de cerca. Capítulo 20. Lucas capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, ¿en dónde? ¿A dónde estaba Jesús? En el templo, anunciando el evangelio, y llegando los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, y quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondió Jesús y dijo: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Como ellos estaban acostumbrados a desobedecer a Dios. ¿Usted con qué autoridad? Acuérdese que dijo que yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Aquel que es pobre y humilde del espíritu y tiembla ante la palabra sacó a toda esta gente porque vio que estaba una casa de mercado. Entonces vinieron los que habían hecho la casa de mercado, que sacrificaban bueyes, pero para Dios era todo inmundicia. Entonces a Jesús no le interesaba las ofrendas de nada, sino lo que lo sacó, porque la casa es casa de oración según lo que Dios y según la consagración que Salomón hizo. Lean la consagración de este templo. ¿Para qué era el templo? Para que se llevaran ofrendas y ruegos y súplicas, para que Dios escuchara la oración, para que tuvieran el encuentro y Dios los escuchara y Dios respondía. Hay que leer todo Crónicas capítulo 6, todo el capítulo 6, para que entiendan la dedicación del templo y lo que encontró Jesús y lo que profetizó Isaías y lo que Jesús dijo: destruyan este templo porque ustedes otra vez no volvieron a cumplir. Entonces la primera vez destruyeron por falta de amor, la segunda vez por falta de unión. No había unión entre ellos. Estaban los fariseos, los saduceos por aquí y para allá, unos querían hacer, otros no querían hacer. Entonces dijo que el bautismo de Juan, ¿por qué? Porque el bautismo de Juan los unía a todos. Porque el bautismo de Juan, todos ya eran ser hijos de Abraham, siendo pecadores que servían a Dios. Inclusive cuando Juan fue a predicar, dijo: el que estaba haciendo esto, pues no robe más, y el que estaba haciendo esto, pues no haga esto, no hagan esto, ustedes están mal, ustedes no aman, ustedes están pensando en sí mismos. Serpiente, generación de víboras, ¿piensa que van a huir de la ira venidera? Les decía a los hipócritas que Dios les había dicho: ame a Dios y ama al prójimo, y ellos no amaban a Dios, sino que amaban a sí mismos, y ya no estaban sirviendo a Dios. Por eso las prédicas de este año es fe y confianza en el servicio a Dios que vimos en Jesucristo y que nosotros debemos emular. Deberíamos estar haciendo. Entonces, cuando les dijo que no sabían, ¿cierto? Ellos dijo: no sé si viene de uno del otro. Dijo: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, les dijo una parábola. Comenzó luego a decir al pueblo una parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió a sus siervos los labradores para que diesen fruto de su viña, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más, ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él tendrán respeto.
Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándoles dijo: ¿qué pues? Es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que ella cayere le desmenuzará. Ahora, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Juan capítulo, ¿qué estaba cumpliendo? Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a adelantarnos un poquitico del 8 porque si no... Bueno, desde el 48, muy rápido por favor. Respondieron entonces los judíos y dijeron: no tenemos, ¿qué? Ay, es que me pasé del 8. No decimos bien que nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Por eso decimos que Dios es glorioso y santo, ¿sí? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué dijo? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por el medio de ellos. Se fue, lo sacaron a piedra, lo echaron. Isaías dice: a muchos matarán, pero ustedes, los que teméis mi nombre, no se preocupen que yo haga con ustedes. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos que están sacando a Jesús, no entendemos lo que Jesús verdaderamente está diciendo. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 1. Está pegada a la Biblia. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, y él les dijo: a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entráis en ella, hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron pues, hallaron el pollino fuera de la puerta en el recodo del camino, y lo trajeron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Y trajeron al pollino y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban las ramas y árboles y las tendían por el camino, y los que andaban delante y venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de nuestro Padre, dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Están recordando lo que Dios, lo que Salomón había orado, que vendría de la descendencia de David un rey que estaría con él. O sea, esta gente estaba aceptando que él es el rey. Hosana, bendito el que viene. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que entró, que la gloria de Dios entró en el templo. ¿Sí? Así como en el tabernáculo, así como en el templo, cuando Jesús vino en el burrito, entró humildemente. Y la gloria de Dios, cuando Jesús entró al templo, entró la gloria de Dios en el templo, porque entró con su nombre.
porque el nombre de Dios está en Yeshua. Yeshua, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dijo, hagan templo para que yo habite en medio de ellos, Jesús tabernaculizó con nosotros, estuvo con nosotros, pero entró en el templo para llenarlo y desde allí hablarnos. Lo que pasa es que la gente no lo conoció, no lo recibió. Entonces dijo, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Hoy estamos caminando bastante, ¿no? Lucas capítulo 13. Si no lo hacemos así, difícilmente podemos comprender lo que el Señor quiere decirnos hoy acerca de destruyan este templo. Entonces, por favor, tenga paciencia. Lucas, es que fue a Marcos otra vez, perdonen. Lucas capítulo 13. Lucas 10, 12, 13. Entonces, versículo 34. Jerusalén, mira, cuando mandaban porque lo iban a matar, leamos desde el 32. Y les dijo, porque mandaba era esa, decir que el mismo día que llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Imagínate, el lobo diciéndole a las gallinas que se esconda. ¿No? Entonces obviamente les dijo, y decida aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termina mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, destrúyanlo, ya no hay nada que hacer. Yo me voy a ir y ustedes no me van a volver a ver. Y la casa les va a quedar desierta. ¿Qué es lo que uno encuentra allá? Que vaya allá, ¿acaso van y encuentran la gloria de Dios? Están llorando y lamentándose por lo que ocurrió porque no estaban unidos. ¿Sí ve que era por falta de unión? ¿Cuántas veces los quise unir como una gallina junta todos sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Cada uno estaba pensando por su propia cosa. Cada uno estaba buscando su propio bienestar. Por eso dice que nosotros debemos ser uno. Otra día voy a enseñar esa palabra de uno, pero por hoy solamente comprendamos esto. Juan 18:20. Juan 18:20. Y esto es lo que quiero que sobre todo comprendamos lo que Jesús está haciendo ahora. Porque si nosotros no comprendemos esto, no comprendemos lo que está pasando en el tiempo real como iglesia, para nosotros como iglesia. Juan capítulo 18, versículo, vamos a leer desde 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado. ¿A quién? Al mundo, ¿cierto? Que dice que al mundo, no, es al mundo. ¿Dónde? Dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reunían los judíos, y nada he hablado en oculto. Es decir, la palabra ha sido pública. No hay excusa que el mundo no haya escuchado. ¿Dónde habló él? En el templo, porque en el templo era donde Dios hablaba. Cuando ellos iban al tabernáculo, esperaban que el sumo sacerdote entrara y hablara con Dios. Pero él está diciendo, públicamente he hablado en el templo, y en las sinagogas quiere decir en los lugares de estudio. ¿Por qué no hay templo? Hay muchas personas que dicen, voy a ir al templo. Yo digo, pero si ya templo no hay. ¿Por qué no hay templo? ¿Qué es lo que hay? Casas de estudio, o digámoslo así, la iglesia, que nos congregamos aquí, los que están en Barranquilla, los que están en Estados Unidos, los que están en Florida Blanca, los que están en Bogotá, en Tocancipá, son como especies de mini sinagogas donde son casas de estudio. La casa de estudio, la sinagoga, se va a trasladar dentro de 15 días a la casa de un hermano para rendir culto, porque templo no hay, porque Jesús dijo, destruyan este templo, que yo voy a levantar uno en 3 días. Él hablaba de su propio cuerpo, pero él habla públicamente. Cuando no se predica la palabra de Jesús, es que lo sacaron a piedra. ¿Usted cuántas iglesias han visto que los han sacado? Fíjate, la inteligencia artificial, en otras palabras, sacó a Jesús.
y sacó su nombre y vamos a hacerse perseguidos por causa de su nombre, porque no hablan de Jesús sino del bienestar de la carne, como ser buen padre, como hacer todo lo que usted quiera, todo lo que como una película que ellos quieren que usted escuche, eso lo hará la inteligencia artificial dentro de poco. ¿Y cuántos? Yo le pregunto, ¿cuántos pastores no sacan las prédicas de internet completas como una copia? Entonces van y como es fácil, la inteligencia artificial les dice, ay, quiero escuchar hablar por ejemplo de la familia, le tengo una prédica de la familia, la sacan de la Biblia y la gente feliz va a aplaudir y van a hacer sacrificios y es como si sacrificara un perro y van a hacer ofrendas y como si sea una oración, pero es como si quemaran incienso a los ídolos, porque como escogen sus abominaciones y no escuchan y toca y no escucha, la gente quiere es que le hablen cosas bonitas, ay no, que me hablen bueno, porque esta gente está llorando y lamentándose porque no permanecieron unidos, porque la iglesia no está unida en un nombre, en un nombre, en Yeshua salvación, porque nosotros de pronto la predica la semana antes, no sé, que el Señor me ilumine si predico salvación. ¿Qué quiere decir salvación? ¿Qué quiere decir su nombre? Porque todos deberíamos estar a salvo en Él, en su nombre, siendo uno, como una gallina que está debajo de todos. Cada uno, hoy les escribí en el WhatsApp, cada uno debería tener dones espirituales conforme al propósito que el Espíritu Santo repartió a cada uno, para que todos, como un solo cuerpo, unidos todos, formémonos como el cuerpo de Cristo, que cuando nos unimos podemos presentarnos ante nuestro Señor. Por eso quiero ir a Bogotá, para encontrar a los hermanos, para articularnos, para ver si nos podemos unir, porque mientras nosotros permanezcamos unidos, el Señor puede venir. Si no estamos unidos, el Señor dice, ¿usted iría a una casa donde hay pleito, donde hay pelea? Pero tenemos que ser uno en su nombre, tenemos que ser uno por la verdad, tenemos que ser uno en el Espíritu Santo. No importa que usted esté aquí, que esté allá, que seamos uno en cualquier parte del mundo, pero hoy estamos hablando ante nuestro Dios y Padre, y que el Señor, si me usa para ser mediador para este encuentro, ustedes siendo cuerpo, articularnos todos y reunirnos para presentarnos ante nuestro Señor, uno dirá, yo quiero hacer esto, cada uno de su propio corazón ofrendará de su tiempo para levantar la iglesia, cosa que he orado, que por favor vengan, pero no, aquí no han venido. Entonces yo digo, bueno, pues si de pronto no, vámonos. Así como la nube se levantaba y se transportaba, así como el arca se transportaba, pues vamos hasta donde verdaderamente la gente me ama o me anhela. No sé, aquí de pronto puede haber inconvenientes, no sé. No quiero juzgar la fe de nadie, por falta más, yo no estoy aquí para eso. No estoy ni para dar permisos ni para juzgar. No juzgue y no seré juzgado. No condene y no seré condenado. Yo solamente estoy guiando lo que el Señor me está diciendo. Váyase a Bogotá. Ah, bueno, Señor, yo me voy para Bogotá. Que el Señor me permita ir, así como Pablo a veces quería ir, se presentaban problemas. Pero di gracias por la oración de representación hoy, que por favor permite para que podamos triunfar en este encuentro. Gracias por esa oración. Que el Señor la escuche y la responda. Él dijo, públicamente he hablado, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntarle a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Acaso usted ha escuchado lo que Jesús dijo? ¿Ha escuchado la palabra de Jesús en su iglesia, en su sinagoga? ¿Están hablando de lo que Él quiere? ¿Están escuchando hablar de la sangre de Jesucristo? ¿Están escuchando hablar del Espíritu Santo? Si el más despreciado entre todo es el Espíritu Santo, el más rechazado, como sacado de la iglesia, es el Espíritu Santo, para poner sus propias doctrinas, sus propios razonamientos, sus propios pensamientos, sus propios deseos y caprichos, porque escogió cada uno sus propios deleites de la carne, porque no escogieron lo que a Él le agrada, sino lo que le desagrada. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, entristece al Espíritu Santo, porque lo sacan para que no sea predicada la verdad, para que no sea manifestado su nombre, para que su nombre no sea enaltecido, para que no sea santificado su nombre. Pero nosotros, los que santificamos su nombre, seremos perseguidos por causa de Él, porque queremos estar unidos en su nombre, en su palabra, en el Espíritu y en la verdad. Él lo hizo públicamente y hoy lo está haciendo. ¿Usted cree que si Él estuvo en el templo orando, cuando Él dijo, destruyan este templo y yo edificaré uno en 3 días, ¿será que Él no nos envió a nosotros para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo? Mire, 1 Corintios. Pero perdón, antes de escuchar esto, que Él está diciendo eso públicamente, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Antes de seguir allí, ya estamos. Marcos capítulo 15, mire lo que pasó. ¿Cómo fue que fue destruido el templo? Dijo, destruyan este templo, ¿cierto?
destruyen este templo. Y cuando Jesús estaba derramando su sangre, ¿cierto? Versículo 32. No, es del 30. Sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él también le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Acuérdese que cuando llegó él era como dijo: yo soy la luz. Pero cuando me sacan de aquí, ¿qué llega? Las tinieblas. El mundo vuelve a quedar en tinieblas, porque la presencia de Dios en Jesucristo se va a ir, ¿sí? Y la hora novena Jesús clamó y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, aquí llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en el vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, ¿qué fue lo último que se puso en el templo? El velo. ¿Y qué fue lo primero que se cayó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Porque la gloria de Dios estaba cuando estaba en el templo en el Antiguo Testamento, porque estaba en el arca, pero Jesús era el arca andante, estaba en el nombre, era como tabernaculizando en el desierto con todos. Que cuando entró a ese templo era para que dijeran: destruyan este templo, que ya no lo necesitan, yo voy a levantar uno en 3 días. Y lo primero que hizo fue derribar el templo, derribar el velo, para que nosotros tengamos acceso. Los que amamos, los que temblamos, los que amamos su nombre, nos unimos todos para edificar este nuevo templo, ¿sí? Porque ya el velo del templo se rasgó. Ahorita nosotros estamos incluidos en este nuevo templo. Derriban porque yo comienzo con otro. Derriben el que ven para edificar el que no ven, ¿sí? Y nosotros ahorita, cuando hemos creído, nos hemos bautizados, al ver esa sangre redimida que nos limpia, que nos lava, que nos perdona, aquel que intercede por nosotros, ¿cuándo comienza el templo? Cuando se destruye el visible. Comienza el templo invisible. Entonces Jesús entró en el templo invisible no hecho de manos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como cuando entra al lugar santísimo el sumo sacerdote, para ofrecer ruegos y súplicas por nosotros. Y nosotros somos como los que estamos ahorita afuera como pueblo, como sacerdotes de Rey, que tienen fe y confianza en ese servicio, para que también nos llene a nosotros de su espíritu, porque Él quiere habitar con nosotros, en nosotros. Dijo: no, la semana pasada: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo es que vendrá a nosotros y no al mundo? El que guarda mi palabra. Vamos a leerlo para completar con la prédica de la semana pasada. Juan capítulo 14. Estamos masticando bastante. Juan capítulo 14. Versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Me voy, pero ¿cómo vengo en ustedes? A través del Espíritu Santo. Ustedes me aman, pues construyan un tabernáculo para mí, hagan de su vida un tabernáculo, para que yo pueda morar con ustedes y en ustedes, y ustedes en mí y yo en ustedes, ¿sí? Habéis oído que os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, porque el Padre es el que envía al Espíritu Santo. Qué gran noticia hoy del cielo me llegó. El que va a estar conmigo, el que me acuerda, el que me recuerda, porque nosotros no vamos a permitir que la inteligencia artificial nos hable, sino que Él, el Espíritu de verdad, nos hable. Porque ahorita nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, que recibimos el Espíritu Santo, recibimos su nombre. ¿Dónde reposa el nombre de Dios ahora? En el cielo. Porque Jesús subió la salvación al cielo, para que el Salvador esté en el cielo escuchándonos para salvarnos. Y luego, ¿qué nos prometió? Que enviaría al Consolador en su nombre, para que ahora la salvación entre a nuestro corazón, para que el nombre ahorita de Él, que está en las alturas, también entra a nosotros. Cuando entra el Espíritu Santo, enviará en mi nombre.
Cuando usted dice yo creo en salvación, ¿usted qué es lo que dice? Salvación, porque ahorita usted es templo. Templo que guarda ese nombre. Porque Dios no puede habitar en un templo hecho de manos, sino que nos diseñó a nosotros para que Él habitase en nosotros. Pero no podíamos entender si no lo hubiéramos visto en el desierto, si no lo hubiéramos visto en Jerusalén, si no lo hubiéramos visto en Jesús, no lo veríamos en nosotros. Entonces la inteligencia artificial va a engañar a muchos. Y la gente va a recibir la palabra y no van a ser inspirados por el espíritu de verdad, sino por el espíritu de engaño, por el espíritu de anticristo. Estamos a puertas, estamos a la entrada de la puerta. Se puede quemar el pan a la salida del horno. Entonces, para terminar, 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. Ahora, hagan de cuenta que voy a Bogotá, por favor. No piensen mal. De manera que yo, hermanos, no pude hoy, como decir hoy como regañando. Hoy como regañando, y cuando vaya a Bogotá, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Yo qué soy? ¿Qué es Danilo? Nadie, un solo colaborador. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Dice, edificio de Dios. Cada uno de ustedes es una piedra, cada uno de ustedes es un templo. Entre todos somos piedras que edificamos un templo. Cada uno. ¿Quién une todo el templo como cabeza ángulo? Cristo. La piedra que ellos desecharon, que era el que completaba y unía todo, que era la piedra principal de ángulo que juntaba todo y lo hacía permanecer, era Cristo. Si cae sobre alguien, pues lo aplasta, pero si uno cae sobre ella, lo podrá salvar. Pero nosotros somos casa. Diga, yo soy casa de Dios. Es decir, cuando usted vino al Espíritu Santo, ¿qué vino? La gloria de Dios, porque usted aceptó ese nombre. Dentro de usted está diciendo Yeshua, Jesús, sale dentro de usted la palabra Jesús. ¿Qué sale más de usted? La sangre de Jesús. ¿Qué más sale? La verdad sale de usted, porque usted ahorita es templo que guarda todo lo santo, todo lo que es santo, todo lo que no es de este mundo, todo lo que es de Cristo, que ahorita está hablando dentro de nosotros por el Espíritu de verdad. Soy templo, diga usted, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu. Entonces yo le digo, usted recibió el Espíritu Santo, usted diga, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Yo recibí el Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo es porque usted aceptó el nombre de Yeshua, que es salvación. O sea, usted aceptó la salvación enviada por Dios. Jesucristo vino, fue a salvar, por eso Él se llama salvación. Las palabras de Él son para salvación. No descuide su salvación, no descuide su palabra. Si usted ama a Jesús, está amando su salvación, está amando a su Salvador, que está a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo para que usted no pierda su salvación y usted tenga salvación para usted y para que pueda dar a otros también salvación. Si usted es templo, saldrá salvación de su boca. Si usted escucha una prédica, escucha salvación. Si no escucha salvación, no escuchó la prédica, sino que pasó sabroso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. ¿Qué dijo Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esta roca, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia. Cada uno de los que tiene revelación por el Padre, que Él es mi Cristo, mi salvación. Yo envío esta salvación. No lo saquen, no lo echen, no lo apedreen. Acepten mi salvación. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y serán ustedes templo también donde guardo mi nombre. Y donde guardarán salvación. Y puede usted creer a usted, creerá salvo, será salvo tú y tu casa. Nadie puede poner otro fundamento que quién es el Señor, sino el Salvador que Dios envió.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual será manifestada. Pero el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. ¿Sí? Paso como pelando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, que usted ya es si yo le digo recibo el Espíritu Santo, diga yo soy santo, ¿o no? ¿Por qué? Porque usted ha hecho de su cuerpo morada para Dios. Ha aceptado la salvación, y esa salvación usted la aceptó, entró en usted, entró a través de ese nombre, a través de esa sangre, ahora está en usted, eso santo está en usted es templo. Jesús dijo, destruyan este templo. ¿No le parece que era bueno ya que Jesús dijera, destruyan este templo, que yo voy a levantar uno en 3 días, porque ese no sirvió para unirlos? ¿Quién trajo la unidad? Jesús dijo, que sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos también sean perfectos en unidad. Porque el amor es el que nos une, no nos debe dividir, sino que nos debe unir. Por eso, como quisiera llegar al culto en Bogotá y verlos a todos unidos, abrazándonos y siendo uno, me daría más ganas de seguir volviendo a Bogotá, en verdad. No destruya el templo del Espíritu Santo, no destruya la iglesia, no hable mal de la iglesia. Si no tenemos esta oportunidad de congregarnos tan cerca, no hable mal, no destruya. ¿Por qué? Porque el que destruye, el que quiere destruir el templo, que somos nosotros, el que quiere destruir la iglesia, Dios le va a destruir. O sea, no se condene con sus propios labios. Espere, tenga paciencia, que es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Importante, escuche la verdad que es la palabra de Jesús, que públicamente está hablando hoy en el templo. Él está hablando hoy por el Espíritu Santo, para que el Señor, yo oro para que el Señor me use, para que todos ustedes que son templo del Espíritu Santo, las palabras que por el Espíritu Santo salen de mi boca entren a ustedes, para podernos mover hacia dónde, hacia el reino de los cielos, para que ponga los ojos en Yeshua, que está a la diestra de la majestad en las alturas, y que cuando usted se arrodilla, usted hable a Él para que Él interceda ante usted por el Padre. Estamos en el verdadero templo. No espere el tercer templo. El tercer templo es para ellos que están esperando a que los va a engañar. Entiendan. Por eso no estoy diciendo que el tercer templo, porque el tercer templo se inauguró cuando el velo del templo se rasgó en dos, y ahorita tenemos acceso al verdadero por medio de Jesucristo. El primer templo fue hecho en la carne, fue en el desierto. El segundo de piedra, el tercero es espiritual. Jesús dijo, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entienda cómo nos sacó de los límites de la carne a una ley dura, para que nosotros reconociéramos que necesitamos un Salvador, para poder entrar a un templo verdadero espiritual, donde entrará nuestro espíritu, porque nuestra carne es el límite. Mi carne es Egipto. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra salvación. Ayúdanos para que nosotros también entremos algún día en ese templo que tú dices que no viene ya en Apocalipsis. Ya también está diciendo que no viene ya templo alguno, porque tú eres el verdadero templo, y que no necesitamos de luz, porque tú mismo nos iluminarás. Ayúdanos para que nosotros veamos a través de la gloria de tu nombre la salvación que está provista para nosotros en el reino de los cielos, donde tú fuiste a hacer casa y morada para nosotros. Ayúdanos para que nuestra fe no caiga, para que ninguno se desanime. Ayúdanos para que ninguno blasfeme tu nombre. Ayúdanos para que seamos uno en tu nombre, uno por la verdad, uno por el Espíritu Santo, uno cuando nos reunamos todos a servirte, para tener fe y confianza en el servicio a ti. Ayúdanos para que ninguno sea engañado, aunque haya guerras y rumores de guerra. Ayúdanos para que ninguno se desanime, para que no venga el devorador y destruya por la corriente de este mundo a los que quieren creer a la mentira. Ayúdanos para que no caigamos en tentación. Líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora. Por favor, no envíes sobre nosotros espíritu de engaño, sino que en nosotros nos guíe el espíritu de verdad por el evangelio que nos ha sido anunciado. Que nuestro espíritu esté lleno de tu sangre, que nuestro espíritu esté lleno de la verdad, que nuestro espíritu esté lleno de la vida, que nuestro espíritu sea lleno de tu nombre, que nuestro espíritu sea templo del Espíritu Santo, que haya en nosotros salvación, no solamente para mí, sino para todos los de nuestra casa. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han recibido la promesa del Espíritu Santo para tener vida eterna, para tener la verdad, para tener un amor verdadero en cada uno de nosotros para siempre. Amén. Amén.